Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi fe está puesta en Jesús, en su palabra y su virtud, hasta el final, el Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo estaré haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y versículo 1, donde dice:
Entonces Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar por ti mismo». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Hallamos aquí, en los versículos que siguen, la defensa de Pablo ante Agripa. Y nótese que Festo se limitó a introducir a Pablo y a dar datos sobre él. Ahora, sin embargo, es Agripa, para quien posiblemente sentado en el lugar de honor en la presidencia de la reunión, se dirige a Pablo, autorizándole a que hablase por sí mismo. Aunque no hay acusaciones formales en contra de él, incluso Festo admitió que no existen cargos dignos de alguna acción en su contra. Puede hablar lo que le parezca mejor sobre él mismo y sobre su doctrina. Sigue diciendo este versículo: Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. El prisionero era el blanco de todas las miradas. Todos estaban expectantes para oír lo que aquel hombre iba a decir. Lucas dice que Pablo extendió su mano. Pudiera tratarse de un saludo cortés que dirigió al rey Agripa, como agradeciéndole la oportunidad que se le daba. Pero, por otro lado, también pudiera ser el de adoptar la postura propia de los oradores griegos y romanos, que extendían los dos dedos de su mano derecha para iniciar el discurso. En cualquier sentido que fuese, Pablo va a iniciar un discurso que aparentemente era su defensa, pero que en realidad se convierte en una predicación del Evangelio. El Códice Beza pone aquí el siguiente texto refiriéndose al ánimo de Pablo al iniciar el discurso cuando dice: «Entonces comenzó con buen ánimo, como uno que había experimentado fortaleza en el Espíritu Santo». En gran medida, el discurso que sigue es semejante en la temática que pronunciara en la escalinata que llevaba a la fortaleza Antonia, en el templo de Jerusalén, ante un gentío que había sido alborotado por los provocadores griegos y judíos y que había desencadenado en la prisión de Pablo. Sin embargo, el estilo es ahora diferente. La oratoria es más cuidadosa y la síntesis gramatical junto con el idioma es más selecto, como corresponde también al nivel cultural y social del auditorio que tenía delante. En un discurso que, como dice F.F. Bruce, podría llamarse su apología pro vita sua, Pablo habla para todos, pero en especial está pensando en Agripa, que conocía bien la teología judía, aunque el resto de la audiencia se encontraba un tanto perdido con los temas tratados por Pablo. Pablo escoge bien las palabras, de modo que se aproxima mucho al griego clásico y puede compararse con el que había pronunciado en el Areópago de Atenas, como se puede ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 y los versículos que van del 21 al 31. Hay que hacer notar un contraste muy evidente entre el prisionero y la audiencia. El prisionero llevaba cadenas, mientras el resto portaba un pomposo vestuario. A lo largo del discurso, quien lo pronunciaba y su atavío dejan de tener importancia para centrarse en las palabras pronunciadas por el prisionero. Su discurso, aunque parezca dirigido al rey, lo es a toda la audiencia. Como siempre, la resurrección de Cristo es un elemento básico en la proclamación del Evangelio,
tanto para judíos como también para gentiles. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Pablo comienza dirigiéndose al rey Agripa, ya que éste le había dado la autorización para poder hablar. Con la nobleza de quien es un hombre verdaderamente libre como era Pablo, aunque prisionero de los romanos, se dirige al rey como a un igual. No tiene en cuenta la herencia histórica contra Cristo de la dinastía herodiana, ya que él sabe que sobre el rey Agripa y todos sus antecesores estaba la soberanía divina, que condujo la historia conforme a su propósito. Sigue diciendo este versículo: de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Pablo manifiesta bien claro que él se siente dichoso de la presencia del rey Agripa. Esta dicha consistía especialmente en poder hablar de algo que, a diferencia de Festo, Agripa conocía muy bien. Agripa no era un gentil, sino un rey judío, aunque su dinastía no fuese de la casa real de Israel, que conocía bien las profecías y los escritos del Antiguo Testamento. Es por eso que le dice, a modo de introducción, que es feliz cuando está a punto de empezar su defensa. Aparentemente, la defensa sería muy larga, porque le anuncia que la presentará respecto a todas las cosas de los que los judíos le acusaban. Sin embargo, se apreciará que su defensa va a descansar en lo que él llama, y Agripa entiende, la esperanza de Israel, que no es otra cosa que la aceptación de la resurrección de los muertos, cuyo programa se inaugura con la de Jesucristo, como veremos más adelante en los versículos 6 al 8 y también los versículos 22 y 23. Continuará con el versículo 3, donde dice: Mayormente tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por los cuales te ruego que me oigas con paciencia. Pablo da las razones de su satisfacción por la presencia de Agripa. La principal era su conocimiento en asuntos judíos. Era, dice Lucas, trasladando las palabras de Pablo, especialmente conocedor de las costumbres judías. Téngase en cuenta que los judíos acusaban al apóstol de haber pervertido la ley, practicando cosas que no eran aceptables a los judíos. Le acusaban también de haber profanado el templo, introduciendo en él a griegos. Además, hablaban en su contra diciendo que enseñaba a los judíos cristianos a no hacerse la circuncisión. Y otros decían de que Pablo se sentaba a comer y compartía con los gentiles, cosa contraria a la costumbre de los judíos. Por tanto, era necesario poder hablar de estas acusaciones ante alguien que conocía bien las costumbres de Israel. Además, conocía también las discusiones que había entre ellos. Una de las más destacadas era la cuestión sobre la resurrección de los muertos, negada por un lado por los saduceos y creída por el otro por los fariseos. Esta era una de las causas que habían generado conflicto, puesto que Pablo predicaba la resurrección de Jesús. Dice la última parte de este versículo:
por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo cierra la introducción de su discurso pidiendo al rey que le otorgue el oírlo con calma. Le pide que lo escuche pacientemente. Concretamente, que sea de ánimo amplio, es decir, que oiga lo que va a decir con longanimidad de espíritu. Cuando Tertulo, el orador de los judíos, compareció ante Félix, él avisó al gobernador que sería breve, como así lo muestra el capítulo 24 y versículo 4 de este mismo libro de los Hechos. Pero aquí le advierte que va a ser extenso. Y tenía que serlo así, puesto que está delante de alguien que comprende las costumbres y las disputas entre los judíos y por tanto iba a presentarle con detalle lo que le había llevado a la situación en la que él se encontraba. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Aquí en los versículos siguientes hallaremos la vida anterior de Pablo. Y nótese que su vida era suficientemente conocida por todos los judíos. Algunos la conocían desde su nacimiento hasta su juventud, ya que en Tarso de Cilicia convivió con los de su nación, es decir, entre judíos. Por tanto, su origen era conocido de los judíos. Algunos que no tuviesen ese conocimiento por la relación con él, sabían toda su historia por los discursos que dio ante ellos en la comparecencia habida en el tiempo de Félix. Sigue diciendo este versículo: En Jerusalén la conocen todos los judíos. Especialmente conocida era su etapa de juventud, vivida en Jerusalén, ya que desde Tarso de Cilicia sus padres lo llevaron a aquella ciudad. Además, era todavía más conocida su etapa de estudios bajo la dirección del maestro Gamaliel y su pertenencia al Sanedrín como miembro del mismo. Esto era de conocimiento general, cuando él está diciendo aquí la conocen todos los judíos. Así que podía, por tanto, confirmarse cuanto decía con la simple consulta a gente que vivía en esta ciudad de Jerusalén. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: Los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice Pablo que los judíos lo han conocido desde su juventud, y lo habían conocido por raza, por educación y celo. Él es uno de ellos, pero sin embargo, los judíos rehúsan reconocer su preparación y dedicación en la religión judía. El reconocimiento de los judíos le obligaría a testificar en su favor, pero él duda que harán eso. Pone la responsabilidad de testificar en los judíos. Sigue diciendo este versículo: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Si los judíos no querían testificar, él lo hará. Se identifica con los judíos cumplidores de la ley de aquel tiempo, porque los fariseos eran reconocidos por obedecer los mandamientos de Dios y lo hacían al pie de la letra. Describe a los fariseos como la secta más estricta de nuestra religión. Nadie, dice Pablo,
puede acusarlo de no hacer caso de la ley de Dios, porque sus raíces están en la secta más estricta del judaísmo. La forma verbal «he vivido» se refiere a su juventud y a la duración de su preparación en Jerusalén. Justificadamente, pudo referirse a sí mismo como un fariseo e hijo de fariseos, como así lo muestra Hechos de los Apóstoles capítulo 23 y versículo 6. Si alguien pudo haberlo defendido en un tribunal judío, los fariseos tendrían que haber sido ellos los primeros en hablar por él. Pablo sabe que Agripa tiene autoridad para nombrar al sumo sacerdote, quien pertenece al partido de los saduceos. No quiere hacer cuestión de la diferencia entre los saduceos y los fariseos, pero sí que quiere que el rey entienda que en cuanto a la doctrina de la resurrección, los fariseos deberían de respaldarle. Y con el término religión se está refiriendo especialmente a la adoración del Dios de Israel. Testifica que él y el rey comparte esta adoración, aun cuando Agripa tendría que reconocer que Pablo es el adorador más fiel que él. Continuará con el versículo 6, donde dice: «Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio». En un sentido, los versículos 6, 7 y 8 forman un pensamiento parentético que brevemente interrumpe la autoidentificación de Pablo, un fariseo, como dice el versículo 5, que manifiesta su anterior oposición a Jesús de Nazaret, como veremos en el versículo 9. Y él claramente explica que la razón para este juicio es espiritual y atañe a la religión de Israel, como él dice, la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Pablo incluye a Agripa entre el pueblo judío. Pero, ¿cuál es la esperanza que Pablo comparte con la nación de Israel? A través de su predicación y ministerio, de dirigirse preferentemente a una audiencia judía, repetidamente menciona la palabra esperanza, como podemos ver en el capítulo 23, versículo 6, también en el capítulo 24, versículo 15, y más adelante en el capítulo 28 y versículo 20. Y a menudo la relaciona con Jesús y con la resurrección de los muertos. Esperanza se refiere a la promesa que Dios hizo a los antepasados espirituales de Israel, mediante los profetas en la época del Antiguo Testamento, y dio cumplimiento esta promesa en la resurrección del Señor Jesucristo. El rechazo de sus oponentes a reconocer el cumplimiento de la esperanza de Israel hace que el apóstol proclame y enseñe aún más seriamente la realidad de esta esperanza. De hecho, él quiere que sus compatriotas reconozcan la resurrección del Señor Jesús de los muertos. Al hacerlo así, ellos cambiarían gradualmente desde esperar el cumplimiento de la promesa a darse cuenta que ya esa promesa se ha cumplido en la persona del Señor Jesús. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. La esperanza daba sentido a la vida del pueblo de Israel, que a lo largo de los siglos, en forma incesante, las 12 tribus
que formaban la nación rendían culto esperando el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Era una promesa de liberación, ya que Dios vendría un día para librar al pueblo de los opresores y darle la libertad y situarlos como una nación privilegiada entre las naciones de la tierra. La esperanza se establecía en el Mesías prometido, que ya había sido enviado y que era Jesús de Nazaret, a quien habían entregado a la muerte, pero que Dios había resucitado. La resurrección de entre los muertos estaban atestiguadas en la historia de Israel, especialmente en los relatos bíblicos, de manera que si Él había podido resucitar de entre los muertos a algunos que habían fallecido, pudo también resucitar a Jesús, verdad atestiguada por muchos y negada firmemente por los judíos, especialmente por los fariseos, a cuyo grupo había pertenecido Pablo. Dice la última parte de este versículo: «Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos». Sin embargo, lo aparentemente contradictorio es que los judíos, que creen en la resurrección de los muertos, hayan llevado a juicio a Pablo, por esa misma esperanza común entre ambos. De otro modo, los judíos le acusaban por una doctrina que ellos estaban enseñando. Es una forma un tanto enfática, utilizando la expresión por judíos, procura que Agripa entienda bien la situación como si le dijese: soy acusado nada menos que por los judíos. Lo absurdo de la acusación es que se le demandaba por los mismos acusadores que creían y enseñaba en la resurrección también. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros como cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pablo utiliza un excelente recurso de oratoria mediante la construcción de una pregunta retórica que exige una respuesta al oyente. No cabe duda que la mayoría de los presentes no eran de origen judío. Sin embargo, quiere que Agripa, conocedor profundo de las costumbres y religión de los judíos, así como algún judío que pudiera estar presente en la audiencia, juzgase si podía considerarse imposible que Dios resucitase a los muertos. Todos los verdaderos judíos creían en la resurrección de entre los muertos. Los mismos que acusaban a Pablo tenían el testimonio de la resurrección de muertos hechas por Jesús durante su ministerio aquí en la tierra. Especialmente destacable era la resurrección de Lázaro, a quien algunos de los judíos habían pensado en darle muerte a causa de lo que suponía su presencia en relación con Jesús. De igual modo, no podían ocultar el hecho notorio de la resurrección de muertos llevado a cabo por los apóstoles en su nombre. Sin embargo, se empeñaban una y otra vez en negar la resurrección de Jesús y acusaban a Pablo porque él predicaba esto precisamente, la resurrección del Señor Jesús. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hallaremos a partir de este versículo Pablo el perseguidor. Y nótese que Pablo siente la necesidad de recordar ante Agripa su pasado como perseguidor de la Iglesia y por ende de Cristo mismo. En un tiempo
había sido un enemigo declarado del crucificado y resucitado, pensando en su intimidad que debía proceder contra él, oponiéndose de cualquiera de las formas que fuesen posibles. Para él no era difícil entender a sus acusadores, oponiéndose decididamente contra él por la predicación de la resurrección del Señor Jesús, ya que él mismo había compartido con ellos su animadversión y odio contra el Señor y contra quienes predicaban el Evangelio de la gracia para salvación, una de cuyas bases era la resurrección del Salvador de entre los muertos. Nadie le había forzado a Pablo a oponerse y perseguir a Jesús. Dice claramente que lo hizo para sí mismo, como una decisión personal que consideraba más que conveniente y necesaria. Como los fariseos, a pesar de que creía en que Dios podía resucitar a los muertos, rechazaban abiertamente que Él hubiera resucitado a Jesús de Nazaret. Él, Pablo, pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios, oponiéndose con todo cuanto pudiera a Jesús y negando también su resurrección. El Señor ya había anunciado a los suyos que esto sería el sentimiento de muchos después de su muerte y resurrección, como así dice el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 2. Para Pablo, la lucha contra Jesús suponía hacerlo contra sus enseñanzas y contra aquellos que proclamaban su resurrección. Pablo había hecho de la persecución su modo y estilo de razón de vida. Y voy concluyendo ya con esto. ¿A qué promesa se refirió Pablo? Se refiere a la promesa de la resurrección de los muertos y del reino eterno del Mesías, que se puede leer más claramente, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, en los Salmos y en los profetas. Por eso Pablo dijo: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Para ser exactos, Pablo no fue llamado a juicio por la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, ni por esa promesa fue acusado por los judíos. ¿Por qué? Entonces, dice lo que dice. Veamos. En primer lugar, Pablo evita repetir lo que Agripa y todos ya saben. Los detalles de cómo había sido tomado prisionero y por qué fue juzgado, ya que había sido expuesto por Festo con anterioridad. Pablo quiere presentar a Jesucristo y en esa dirección apunta toda su posterior argumentación. En segundo lugar, despierta la curiosidad de los oyentes, porque nadie jamás tendría que ser condenado porque tiene una esperanza. Y en tercer lugar, con esta declaración Pablo está remitiéndose a la causa primera, es decir, al origen de todo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, no saldría a su encuentro en el camino de Damasco, y su vida seguiría exactamente igual que antes. Pero Cristo resucitó y le dio una misión, y esa misión hizo que se ganara muchos enemigos que no querían que continuara predicando a tal punto que juraron matarle. Estimado y estimada oyente, el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses le dice, en Colosenses 2, versículos 12 y 13, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amigo y amiga oyente, la persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, dice la palabra de Dios que está muerto en sus delitos y pecados. De esta manera estaban anteriormente los colosenses, pero eso era antes de tener a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Pero sin embargo dice que ahora que ya lo tienen como Señor y Salvador en sus vidas, le dice que en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estimado y estimada oyente, si aún no estás seguro o segura de tu salvación, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, te animo en este momento a que le recibas por fe en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración ahí a donde te encuentres. Repite y di: Señor Jesús, tu palabra declara que estoy muerto, muerta en mis delitos y pecados. Y todo ello es porque no me he arrepentido nunca delante de ti. Ahora, en este momento, me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y sé, como dice tu palabra, que igual que tú resucitates a Jesús, igualmente yo seré en el futuro resucitado con Él mediante la fe y el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.